cual en la clase de ayer vimos su morfología. Aquí, por ejemplo, aparece el vaciado del sistema ventricular en un dibujo y cortes que se hacen de forma coronal para ver varias porciones de los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. También vimos una disección para apreciar mejor el cuerno temporal del ventrículo lateral, en cuyo en el piso del cuerno temporal se localiza el hipocampo, y el hipocampo está originando el fornix, que es un fascículo que sigue una trayectoria arqueada pasando sobre el tálamo. Aquí vemos que en el lado derecho se cortó el fornix, pero en el lado izquierdo se ve completo el fornix, como realiza su recorrido desde el hipocampo, aquí formando las columnas posteriores, el cuerpo del fornix, es el lugar donde más próximo se encuentra, y luego se va separando en el pilar anterior. El fornix termina en el cuerpo mamilar del hipotálamo, es un fascículo que va del hipocampo al cuerpo mamilar del hipotálamo. En este lugar vemos el cuerno frontal del ventrículo lateral, en cuya pared lateral vemos a la cabeza del núcleo caudado. Algo semejante a como se ve en esta neuroimagen, en la cual está aquí el cuerno anterior o cuerno frontal del ventrículo lateral, y esta estructura que aparece aquí protruyendo es la cabeza del núcleo caudado. Aquí se ve el tálamo, tampoco se ve claramente definido. Esta es una imagen de tomografía axial computadorizada, es decir, es más antigua que las imágenes de resonancia magnética, pero en este lugar se ve un poco diferente al tono de al lado, que es la cápsula interna. Aquí está el brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna. Bueno, también vimos que la última de las cavidades, si nos vamos en dirección cefalocaudal, es el cuarto ventrículo, y que en este lugar tiene como techo al velo medular separado en dos láminas, que es el superior y el inferior. Y la relevancia del techo del cuarto ventrículo es que presenta un orificio y en la proximidad del óbex, por el cual el líquido cerebroespinal contenido en los ventrículos sale al espacio subaracnoideo que rodea al neuroeje para realizar su principal función, que es la de sostén y amortiguamiento del sistema nervioso central. Entonces, eso ocurre por primera vez aquí. Y el otro lugar por donde sale el líquido cerebroespinal es en las prolongaciones laterales que habíamos visto. Tiene el cuarto ventrículo, y en el extremo de esas prolongaciones laterales también hay orificios conocidos como agujeros laterales, tradicionalmente llamados los agujeros de Luschka. También sirven para permitir la salida de líquido cerebroespinal al espacio subaracnoideo. Una obstrucción del cuarto ventrículo va a ocasionar la acumulación retrógrada de líquido cerebroespinal, es decir, se va a ir acumulando el líquido en las cavidades que están por arriba del cuarto ventrículo, y el resultado es que todas van a estar dilatadas por la acumulación de líquido cerebroespinal, como se ve aquí en el ventrículo lateral, en su cuerno frontal está muy engrosado, en la región del antro también. El tercer ventrículo es el sabemos es como una hendidura estrecha, y aquí está muy dilatado. Todo esto se debe a la acumulación de líquido cerebroespinal en el interior del encéfalo, también conocido como hidrocefalia interna. En este caso, una niña de 2 años desarrolló este tumor
¿sí? Un ependimoma que está en el cuarto ventrículo, por lo cual el mismo cuarto ventrículo tiene su cavidad disminuida, y lo que está aumentando de tamaño son las cavidades que están por arriba. En este corte realizado en un nivel más alto que el que aparece aquí, vemos que es un corte más alto porque ya no se ve en la región del tallo cerebral y cerebelo, ya solamente son los hemisferios cerebrales. Aquí está el lóbulo frontal y este es el lóbulo occipital, y vemos como el cuerno occipital también está muy dilatado. El cuerno occipital generalmente es pequeño y a veces no se nota. El siguiente paso, después de que el líquido cerebroespinal sale al espacio subaracnoideo, es extenderse, difundir a todo lo largo del espacio subaracnoideo, incluyendo las cisternas subaracnoideas. Las cisternas subaracnoideas son regiones en las que el espacio subaracnoideo está ligeramente más ancho. Por ejemplo, vamos a decir que este es el espacio subaracnoideo de tamaño normal, que está entre el cerebelo y la línea azul que representa la dura madre. Por debajo de la dura madre está localizado el espacio subaracnoideo, precisamente dentro del aracnoides. Entonces vemos que si este es el diámetro normal del espacio subaracnoideo, en este lugar está ensanchado y entonces se le conoce como cisterna, y la que vemos aquí es precisamente la cisterna cerebelo-medular, la cisterna que está entre el cerebelo y la médula oblongada, y que es justo el sitio en donde comunica el agujero medial, ¿sí?, para permitir el paso del líquido cerebroespinal del cuarto ventrículo hacia la cisterna cerebelo-medular. Todo el espacio subaracnoideo está intercomunicado, entonces vemos que el líquido a continuación puede difundir por las partes laterales hacia la región anterior, y vemos aquí la cisterna pontina localizada en la cara ventral del puente, una cisterna interpeduncular, aquí enfrente de la fosa interpeduncular habría una quiasmática, una de la lámina terminal, pericallosa, la cisterna superior. Bueno, son varias las cisternas que se pueden identificar rodeando al sistema nervioso central. La más grande de todas, ya la conocemos, es la que está en el canal vertebral por debajo de la vértebra L2. Esa es la cisterna lumbar. Su contenido, el contenido de todas las cisternas, es líquido cerebroespinal. Aquí tenemos un resumen de la dinámica del líquido cerebroespinal. Entonces, pues en primer lugar se produce, el lugar donde se produce es en los plexos coroideos. Luego tenemos que hay una circulación dentro de los ventrículos, porque los plexos coroideos están dentro de los ventrículos. Los plexos coroideos más grandes y por lo tanto los principales productores de líquido cerebroespinal son los ventrículos laterales. Entonces vamos a considerar que de aquí es inicia el principal flujo de líquido cerebroespinal de los ventrículos laterales. Ahora pasa a través de los agujeros interventriculares y con ellos llegan al tercer ventrículo, que normalmente es una cavidad estrecha. Luego del tercer ventrículo, el líquido sigue por el acueducto cerebral del mesencéfalo hacia el cuarto ventrículo. Y aquí va a permitir la salida por los agujeros medial y laterales hacia la circulación extraventricular, que es todo el espacio subaracnoideo, incluyendo las cisternas subaracnoideas. Finalmente, el líquido se va a absorber a la circulación general en las estructuras llamadas vellosidades aracnoideas. Únicamente para darnos una idea de cuáles son las cisternas que se pueden identificar,
aquí aparece una serie de cisternas supratentoriales, ¿sí? Localizadas en la eh, fosa cerebral anterior, fosa cerebral media y en la región localizada por encima de la tienda del cerebelo. Entonces, son imágenes de resonancia magnética. Aquí toda esta fila son cortes transversales. Aquí tenemos, están resaltando los mismos componentes, pero en cortes coronales, y aquí es en cortes sagitales. Entonces, vean, la cisterna lateral es la que se encuentra en el surco lateral, y noten cómo se identifica a nivel de la punta del lóbulo temporal. Aquí la vemos por arriba del lóbulo temporal, y aquí en el surco lateral visto por la cara dorsolateral. Una cisterna carotídea, ¿sí? En la proximidad de la carótida interna, la vemos entre los dos lóbulos temporales, aquí igual, y aquí en esta región supracelar, es decir, por arriba de la silla turca. La cisterna quiasmática, es decir, en el quiasma óptico, y nos ubicamos donde se localiza, ¿sí? En esta serie de tomas se realizaron en una exposición en la que el líquido cerebroespinal se ve blanco, y por ello que podemos orientarnos de esta manera para identificar las cisternas. Y en la lámina terminal también está una cisterna, y es donde mejor la vemos. Una cisterna que rodea el cuerpo calloso, una cisterna olfatoria, ¿sí? En la región del bulbo y tracto olfatorio, aquí también la identificamos. La cisterna perimesencefálica, que puede incluir la cisterna interpeduncular, ¿sí? Y bueno, pues aquí indica la cisterna del velo interpósito. En esta región localizada junto al plexo coroideo del tercer ventrículo. Cisternas infratentoriales incluyen la cisterna superior, que vean en la parte posterior del mesencéfalo, se ve claramente el mesencéfalo, incluso ese puntito blanco es el acueducto cerebral. Y pues en esta toma también se alcanza a identificar un poco la cisterna superior, por acá. Es una cisterna que ya habíamos visto en esta figura localizada entre los colículos superiores y la cara superior del cerebelo, en especial el lóbulo anterior. Y la cisterna perimedular rodeando, bueno, la cisterna pontina primero, y también hay una cisterna perimedular, la rodea, bueno, está en la parte anterior del puente, y es donde mejor se ve, y la cisterna perimedular rodeando a la médula oblongada, aquí también la vemos. La cisterna del vernis superior, cerebelo, continuándose con la cisterna superior. La cisterna magna, bueno, aquí está sombreada muy atrás, pero debemos considerar que la cisterna magna se continúa con el espacio que queda entre la médula oblongada y el cerebelo, y también es conocida como la cisterna cerebelo-medular. Aquí se ha separado en dos porciones, pero nosotros vamos a considerar que la cisterna cerebelo-medular está entre la médula oblongada y el cerebelo, se continúa en este lugar. La cisterna del ángulo pontocerebeloso, que es donde desembocan los agujeros laterales del techo del cuarto ventrículo. Y pues entonces tenemos que después de ocurrir la circulación intraventricular de los ventrículos laterales, aquí por el agujero interventricular hacia el tercer ventrículo, el acueducto cerebral hacia el cuarto ventrículo, sale por el
agujero medial y los agujeros laterales a la cisterna cerebelo-medular o cisterna magna, llamada así por ser la más grande de la cavidad craneal, pero no es la más grande del neuroeje. La más grande es la cisterna lumbar. Y de aquí comienza a distribuirse el líquido hacia la región espinal. Es poco el líquido que circula hacia el canal central de la médula oblongada porque está obliterado al llegar a médula espinal. Vemos en la médula espinal su espacio subaracnoideo estrecho, pero en este lugar se elonga a expensas de la cisterna de la médula oblongada o cisterna perimedular, como acabamos de ver, luego la cisterna pontina, la cisterna interpeduncular, la cisterna del quiasma óptico. Está la cisterna superior. Aquí hay una animación en la que vamos a ver cómo el líquido pasa de realizar la circulación intraventricular hacia el espacio subaracnoideo y luego se va a reabsorber en estas estructuras que están aquí, que son las vellosidades aracnoideas. Entonces ahí va el líquido saliendo de los plexos codoideos, llena los ventrículos laterales, luego tercer ventrículo, acueducto cerebral, el espacio subaracnoideo incluyendo las cisternas, luego se absorbe por las vellosidades aracnoideas hacia el sistema venoso, principalmente hacia los senos venosos. Sobre todo el que aquí está representado, que es el seno sagital superior. Lo que vemos aquí es el seno recto. Bueno, me regreso para que veamos nuevamente la animación y vean cómo está circulando el líquido. Noten cómo aquí en la representación del ventrículo lateral solo vemos el cuerno frontal, el cuerpo, el antro, el cuerno occipital y una pequeña parte del cuerno temporal. No lo podemos ver todo porque está tapado por el tallo cerebral y el diencéfalo. Y recordemos que este cuerno está dirigido más lateralmente. Entonces llegamos a la reabsorción o absorción del líquido cerebroespinal, el cual ocurre en las vellosidades aracnoideas. Vamos a identificar dónde están las vellosidades aracnoideas. Para ello, tenemos aquí un dibujo de un corte coronal de la cabeza. Y este es un corte coronal donde se está mostrando la sutura sagital. Por lo tanto, esto que vemos aquí, este hueso que vemos aquí, es el parietal. Son los dos parietales y articulan en la sutura sagital. Luego vemos que en la porción intracraneana, las meninges están adosadas de hueso. La meninge más externa y gruesa es la dura madre, es la que vemos aquí en verde. Por dentro de la dura madre está la aracnoides, ¿sí? Y se trata de esta capa que vemos tiene muchas líneas. Aquí muchas líneas y quiere decir que tiene una estructura trabeculada. ¿Sí? Entre estas trabéculas hay muchos espacios y esos espacios corresponden al espacio subaracnoideo. Entonces, propiamente, nosotros podríamos hablar de un espacio intraaracnoideo, pero en realidad, por tradición, se le llama subaracnoideo, considerando que está por debajo de una capa más gruesa del aracnoides, en donde se insertan las trabéculas. En el lado interno, las trabéculas llegan hasta donde está la
pía madre, la más interna de las meninges, que vamos a decir es esta línea negra. Esa es la pía madre, es muy delgada y está adosada a la superficie del encéfalo. ¿Sí? En este caso, aquí está el hemisferio derecho, aquí vemos el hemisferio izquierdo, y están separados por la fisura interhemisférica. Pero notamos que la fisura interhemisférica no está vacía, aloja a la hoz del cerebro, aquí está, alce cerebral, se puede decir también, y la falsa cerebral es un repliegue meningio, por ello vemos que está en verde, y consiste en que la madre que está adosada al hueso delamina o emite esta prolongación, este tabique llamado la hoz del cerebro que se coloca entre los dos hemisferios cerebrales. También vemos que hay el espacio suficiente para acomodar aquí el espacio subaracnoideo y permitir entonces un mejor amortiguamiento de los hemisferios cerebrales. Entonces, estas son las meninges que encontramos en la región intermedia, a nivel de la línea media, el encéfalo y cráneo. Pero nosotros lo que queremos saber es dónde están las vellosidades aracnoideas, que son las que absorben el líquido cerebroespinal. Entonces, aquí vamos a fijarnos, en el espacio subaracnoideo pueden estar viajando las arterias cerebrales que veíamos ayer y que emiten colaterales que penetran al tejido nervioso para irrigarlo. También podemos darnos cuenta que hay lugares en que la aracnoides presenta prolongaciones que atraviesan la dura madre y comunican con un conducto venoso que se inserta precisamente en este lugar conocido como el borde fijo de la hoz del cerebro. Hemos dicho que esta es la hoz del cerebro y el lugar donde está fijo al cráneo está aquí. Y en este sitio notamos cómo la dura madre se abre para permitir una cavidad que habitualmente está llena de sangre venosa. Este es uno de los conductos venosos que participan en la circulación cerebral. Y como está en la línea media, se le conoce como el seno sagital superior y nosotros ya lo habíamos visto aquí. Ese es el seno sagital superior aquí en un corte sagital, donde se ve la cara medial del hemisferio cerebral, y ahora en este caso lo vemos en un corte coronal. Entonces vemos que la aracnoides tiene prolongaciones que atraviesan la dura madre y pueden comunicar con los conductos venosos, en este ejemplo, el seno sagital superior. Estas prolongaciones son a las que se les llama vellosidades aracnoideas. Y entonces, como la vellosidad, bueno, más bien el espacio subaracnoideo tiene líquido cerebroespinal, el líquido puede pasar al interior de la vellosidad aracnoidea, la cual está rodeada simplemente por una célula endotelial. Y entonces, por un mecanismo de difusión, pues el líquido va a pasar hacia el interior del seno sagital superior, ¿sí? Ya que pues en el seno sagital superior hay sangre, la presión osmótica que ejerce atrae el agua, que prácticamente el líquido cerebroespinal es agua, ¿sí? Y entonces en este lugar ocurre la reabsorción del líquido cerebroespinal. Si amplificamos este lugar, aquí lo tenemos. Entonces, fíjense, esta es la dura madre que se ha
de laminado para formar el tabique llamado os del cerebro, pero también para contener un conducto venoso que es el seno sagital superior, cuyo revestimiento es el de una fila de células planas llamada, pues, es la capa de células endoteliales que tienen todos los vasos sanguíneos. Aquí vemos la aracnoides con su estructura trabeculada en las regiones donde está rodeando al encéfalo, y estas trabéculas se insertan en la parte externa, en la dura madre, y en la parte interna, en la pía madre, que aquí vemos como una fila de células planas que están en rojo y que cubren al parénquima cerebral, ¿sí? La corteza cerebral en este caso. En la región del líquido cerebroespinal, bueno, más bien el espacio subaracnoideo está lleno de líquido cerebroespinal, y entonces este líquido está circulando, cumpliendo con su función de amortiguamiento, pero al llegar a la región donde hay vellosidades aracnoideas, entonces puede difundir a través del endotelio. Aquí se ve como que hubiera poros, pero pues en realidad es por un mecanismo de difusión a través de las células endoteliales. Aquí también vemos eso, en el cual se nos habla un poco más, o se nos representa un poco más acerca de la estructura de las trabéculas aracnoideas. Vean que son células de múltiples formas que tienen prolongaciones, y unas pueden ser estrelladas, otras fusiformes, otras tienen ramas que le dan una morfología distinta. En la aracnoides están circulando arterias cerebrales que veíamos ayer. Y noten cómo estas células aracnoideas que forman las trabéculas se fijan en la pía madre, formada por una sola fila de células planas. En la parte externa, la aracnoides también puede tener una fila de células planas que descansa sobre tejido conectivo, formando una capa más densa, y en ocasiones se le llama la capa parietal de la aracnoides. Entonces, se considera la capa principal de la aracnoides, y por ello se dice que esta es la región del espacio subaracnoideo, por estar por debajo de la capa parietal de la aracnoides. Aquí continúan las células de morfología diversa, formando la porción que atraviesa la dura madre. Aquí se ve la dura madre, está formando la pared del seno venoso. Nuestro ejemplo es el seno sagital superior, y vemos como esas células aracnoideas forman como un conducto que protruye en el interior del seno venoso, ¿sí? Y entonces el líquido cerebroespinal simplemente puede pasar aquí a la circulación venosa. Es lo que se llama la absorción del líquido cerebroespinal. Bueno, en este dibujo se ve como podría ser a través de pequeños poros intercelulares, pero también puede ocurrir por un transporte citoplasmático. Y con ello entonces vamos a terminar el tema del sistema ventricular. Si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, pues entonces vamos a continuar con un tema de correlación clínica de lo que acabamos de ver, y es el síndrome de hipertensión endocrinal. Este es uno de los grandes síndromes neurológicos, en el sentido de que es uno de los que más frecuentemente se observa, independientemente del proceso patológico
que se desarrolle en un paciente, pues se va a poder generar este síndrome de hipertensión endocranial. Aquí está definido como un conjunto de datos clínicos que se presentan por un incremento de la presión del líquido cerebroespinal sobre el encéfalo. La presión debe ser superior a los 200 milímetros de agua o 20 milímetros de mercurio, según el método de medición. Curiosamente, cuando se sospecha que un paciente tiene hipertensión endocranial, lo más razonable es no realizar una punción lumbar ni medir la presión del líquido cerebroespinal, ya que esto puede dar como resultado la muerte del paciente. Y entonces, aquí vamos a indicar pues el origen, el mecanismo por el cual llega a ocurrir la hipertensión endocranial. Y tenemos que una de las razones es que la cavidad craneal es inexpansible. Cuando se llega a la vida adulta y se han cerrado las suturas del cráneo, no se puede expandir la cavidad craneal, cuya capacidad es de alrededor de 1.600 centímetros cúbicos. Esto es el resultado del contenido de neuronas que forman como el 36.5% de este volumen, la glía un 45%, la sangre dentro de los distintos vasos son como el 7.5%, el líquido cerebroespinal un 7.5% y el líquido extracelular como un 3.5%. Es decir, la cavidad craneal adopta su tamaño definitivo al permitir pues, el crecimiento definitivo del contenido intracraneal. Todo lo que tenemos dentro del cráneo pues sirve para una función y solamente para esas estructuras es que se ha desarrollado el espacio dentro de la cavidad craneal. Entonces, si hay un aumento del contenido intracraneal, no hay forma de compensar, de darle espacio a esa formación. Entonces, la presión intracraneal es la suma de las presiones ejercidas por cada uno de los componentes intracraneales. El cerebro, la sangre y el líquido extracelular, o más bien el líquido cerebroespinal principalmente. Todos ellos contribuyen con cierto volumen para determinar cuál es la presión intracraneal normal. Y bueno, pues entonces, si hay un incremento del volumen intracraneal, pues que aquí se está midiendo en milímetros de mercurio, bueno, pues lo que acabamos de ver es que se alcance un máximo de 20 milímetros de mercurio. Aquí está la línea que marca los 20 milímetros de mercurio. Estas son mediciones dentro del rango normal, pero vemos que repentinamente ocurre un trastorno intracraneal que da como resultado el aumento de la presión intracraneal. Por arriba de los 20 milímetros de mercurio puede generar el síndrome de hipertensión endocraneal. Y aquí, más notablemente. La fisiopatología de este síndrome, en primer lugar, es los trastornos en la dinámica del líquido cerebroespinal. ¿Sí? Entonces, hay alteraciones en los diferentes mecanismos del líquido cerebroespinal. Por ejemplo, un aumento en su producción. O que esté obstruida la circulación del líquido, como vimos hace rato en una niña
que desarrolló un ependimoma del cuarto ventrículo, o que exista un déficit en su absorción. Bueno, pues entonces tenemos como ejemplo aquí que en un corte horizontal de la cabeza, bueno, pues se ven las relaciones normales y aquí se representa el ventrículo lateral con su cuerno frontal, el cuerpo, la región del antro. Y en este dibujo se representa como que esto fuera el tamaño normal. Si hay trastornos en la dinámica del líquido cerebroespinal, entonces vamos a tener como resultado que las cavidades se expandan, ¿sí? Ahora entonces nos enfrentamos a una situación en la que el contenido intracraneal está aumentando porque el líquido cerebroespinal tiene un mayor volumen. No hay espacio para más líquido cerebroespinal, entonces los ventrículos se van dilatando y esto va ocasionando una presión sobre la sustancia blanca que les rodea. Y este halo rosado que aquí se marca es lo que se llama edema cerebral, y entonces esto ya empieza a ocasionar trastornos en las funciones neurales. Y este edema cerebral va ocasionando que la corteza cerebral se comprima contra la pared del cráneo. Y bueno, pues al comprimirse contra la pared del cráneo, incluso pueden aplastar las arterias que les están irrigando y pueden ocasionar la obstrucción de la circulación. El aumento de la producción de líquido cerebroespinal puede eh, ocurrir, por ejemplo, en un papiloma de los plexos coroideos, un trastorno de tipo neoplásico benigno que ocasiona que los plexos coroideos produzcan más líquido de lo normal. Vimos que lo normal es que se produzca unos 750 mililitros por día, pues digamos que van a empezar a producir 900 mililitros por día, 1 litro por día, y entonces este sistema no alcanza a compensar la mayor producción de líquido y se va generando la dilatación de los ventrículos, conocido como la hidrocefalia. Hay un trastorno conocido como el síndrome de hipertensión endocranial benigna, o bien simplemente la hipertensión endocranial benigna, en la cual se desconoce su etiología, pero que se asocia a un aumento de la producción de líquido cerebroespinal. Entonces, repentinamente, el paciente desarrolla hipertensión endocranial y se le hacen todos los estudios disponibles y no se encuentra ninguna razón para tener esa hipertensión endocranial. Después de varias semanas, repentinamente cesa la hipertensión endocranial y todo vuelve a la normalidad sin saberse cuál es la causa. Se ha propuesto que puede estar asociado con exceso de vitamina D o de vitamina E, uso de conceptivos o uso de corticosteroides. Luego tenemos la obstrucción de la circulación del líquido cerebroespinal. Eso puede ocurrir como, por ejemplo, en el caso de la niña, en la que desarrolló el ependimoma del techo del cuarto ventrículo, y el líquido entonces no sale del cuarto ventrículo, se acumula en el cuarto ventrículo, pero luego ocasiona que se acumule en el acueducto cerebral, en el tercer ventrículo, en los ventrículos laterales, es decir, de manera retrógrada se va acumulando. Y el resultado es que los ventrículos ahora están muy dilatados, como aquí. Entonces, nosotros no habíamos visto cortes de cerebro con este tamaño de los ventrículos. Bueno, sí habíamos visto que esta misma imagen
la presenté cuando vimos el tema de la corea, que es un trastorno degenerativo del cuerpo estriado, y este es la corea de Huntington. Entonces, la degeneración de la corteza cerebral y del cuerpo estriado dan como resultado que se dilate el ventrículo lateral. Y bueno, aunque esta es la causa eh, de la hidrocefalia en este paciente, bueno, pues es el resultado muy similar cuando está obstruida la circulación, entonces se dilatan los ventrículos laterales. Noten cómo aquí el cuerno temporal, que es una cavidad como una hendidura, está muy dilatado. El tercer ventrículo también está muy dilatado, incluso se ve atravesándolo la adherencia intertalámica. Luego están déficits en su reabsorción, es decir, que no se absorba apropiadamente el líquido cerebroespinal, y esto ocurre como por ejemplo en las meningitis. Estamos viendo aquí el cerebro de una persona que tuvo una meningitis y notamos que el aspecto de la superficie del cerebro pues es raro, no es como otros cerebros que hemos visto. Por ejemplo, vean los vasos como están dilatados y hay lugares que parece haber hemorragias. Además, el cerebro parece estar cubierto por algún material amarillento. Bueno, esto es que durante las meningitis, la presencia de bacterias en el líquido cerebroespinal causa pues la formación de exudados purulentos, es decir, pus, que provocan que el líquido cerebroespinal se vuelva muy denso y no se pueda absorber. Y además obstruyen las vellosidades aracnoideas, complicando entonces el proceso de absorción. Y entonces hay hipertensión intracraneal. Siguiendo con la fisiopatología, están trastornos en el retorno venoso, por ejemplo, en la trombosis del seno sagital superior, pues se presenta un incremento retrógrado en la presión hidrostática, ¿sí? Es decir, en la presión en los vasos sanguíneos, y entonces no se puede absorber el líquido cerebroespinal, ocasionando que se acumule en la superficie o en el exterior del cerebro, en el espacio subaracnoideo, provocando entonces lo que se llama una hidrocefalia externa. Algo más, un aumento de la masa intracraneal. Entonces, quiere decir que el aumento de la presión dentro del cráneo es porque hay algo que está creciendo, por ejemplo, un tumor cerebral, aquí este es un meningioma, y pues durante el desarrollo no se dejó espacio para que crecieran meningiomas, entonces el crecimiento de este que vemos aquí, pues ocasiona un aumento de la presión intracraneal, ¿sí? Entonces, para orientarnos, pues, esta medida es como de unos 14 centímetros, y por lo tanto este tumor es como de unos 5 centímetros de diámetro, vamos a decir, y pues es un tumor muy grande para el cual no se tenía un espacio previsto. Entonces el tumor va a ir comprimiendo el cerebro y va a ir ocasionando aumento de la presión intracraneal. Aunque este tumor que estamos viendo aquí, un meningioma de muy lento crecimiento, puede tener este resultado que crece tan lentamente que va comprimiendo lentamente el tejido nervioso, el tejido normal, y va ocasionando
que se vaya perdiendo. Entonces, como ocurre con mucha lentitud, va ocasionando que reemplace poco a poco al tejido normal, pero el meningioma no nos va a servir para pensar. Y en este caso podría ser que un tumor tan grande no ocasione manifestaciones clínicas si es que crece lentamente, como en este caso un meningioma. Pero el aumento de la masa intracraneal se acompaña de incremento de la presión intracraneal. Por ejemplo, aquí se ve las condiciones normales de un cerebro y aquí cuando uno de los vasos superficiales se ha roto y ha ocasionado una hemorragia intracraneal. Entonces la salida de sangre del interior del cráneo, para el cual no hay ningún espacio reservado, va ocasionando que se comprima y se deforme el cerebro. Entonces vean cómo aquí está aplastada la cara dorsolateral, se está colapsando el ventrículo lateral de este lado y vemos cómo el tercer ventrículo como que se está desviando hacia el lado contrario. Si esta hemorragia continúa, entonces el compromiso del encéfalo es todavía mayor. Aquí vemos esta hematoma intracraneal, esta hemorragia intracraneal, pues sigue aplastando la superficie de la corteza cerebral, colapsa aquí la cisterna lateral que aquí alcanzábamos a ver, ya también se colapsa el ventrículo lateral, el tercer ventrículo está completamente desviado hacia el lado contrario. Y bueno, pues el ventrículo del lado contrario también está ya reducido en su tamaño. Entonces, pues esto es lo que va ocasionando las manifestaciones clínicas de la hipertensión endocraneal. En México es frecuente la neurocisticercosis. Es una de las causas más comunes del síndrome de hipertensión endocraneal. Es decir, la presencia de larvas de la Taenia solium en la cavidad craneal. Y aquí, pues de acuerdo a las imágenes que hemos visto, fácilmente podríamos reconocer que estas no son imágenes normales, no son estructuras normales. Las podemos distinguir de los ventrículos laterales del cuerno frontal, que tiene aquí su morfología normal, el tercer ventrículo o el antroventricular. Son quistes de cisticerco, incluso se ve el escólex dentro de su cavidad. Entonces, estos quistes pueden tener unos 2 a 3 centímetros de diámetro, un poco más pequeño, van a estar ocupando un espacio para el cual no hay lugar y pues se genera hipertensión endocraneal por el efecto de aumento de la masa intracraneal. O aquí, este es un cisticerco más voluminoso y vean cómo ya está colapsando aquí el ventrículo lateral. En este otro es un cisticerco racemoso, aquí son quistes individuales, pero en este es un quiste múltiple que tiene muchos lóbulos, podríamos imaginarlo como un racimo de uvas y por ello se llama un cisticerco racemoso. Y es tan grande que vean cómo ha desviado el ventrículo lateral del lado derecho hacia el lado izquierdo. Si aquí está la hoz del cerebro, pues esta es la línea media y entonces ya está desplazándose estructuras del lado derecho hacia el lado izquierdo. Y mientras aquí alcanzamos a ver un poco de espacio subaracnoideo, aquí ya no se ve nada porque pues está comprimiendo completamente. Este es un caso en el que hay muchos quistes y los quistes de cisticerco
pueden mantenerse varias semanas vivos, cuando no pueden desarrollarse, cuando no pueden desarrollar un gusano, una Taenia solium, entonces mueren y se calcifican. Y entonces por ello aquí que vemos que en esta imagen de resonancia magnética hay múltiples lesiones de tipo neurocisticercoso. Unas tienen cavidad, son quistes, y otras se ven blancas, que son quistes calcificados, es decir, cisticercos muertos. Hay una combinación de cisticercos muertos y cisticercos vivos, porque bueno, pues una de las causas de cisticercosis es eh, la mala higiene al lavarse las manos, la mala higiene al preparar los alimentos, ¿sí? Ya que están contaminados con heces humanas, y pues eso en algunas personas no ocurre una vez. Por ejemplo, el ir a comer a los taquitos de la esquina que están preparados con poca higiene, pues esta persona no va una vez, sino va 2 o 3 veces a la semana, y este es el resultado de la suma de todos esos crecimientos en distinto tiempo. Bueno, pues estos son los datos clínicos principales del síndrome de hipertensión endocraneal. La triada es cefalea, vómito y visión borrosa. Dolor de cabeza, vómito, que es menos frecuente, y visión borrosa, el cual se debe a edema de la papila del nervio óptico de manera bilateral. Entonces, es una cefalea que al principio es ligera, pero luego va siendo más constante y más difícil de tratar, ya no responde a los analgésicos comunes. La localización de la cefalea no tiene que ver con la localización del proceso intracraneal. Vómito, bueno, pues se llega a conocer como vómito en proyectil o vómito cerebral, ya que la mayoría de las veces no va precedido de náuseas, o son tan repentinos que la persona no puede pedir permiso de ir al baño, sino que simplemente vomita de repente. Y este es más frecuente en los procesos infratentoriales, en los que, por ejemplo, al localizarse en el techo del cuarto ventrículo, un tumor, un ependimoma o un méduloblastoma, que es un tumor cerebral, más bien un tumor cerebeloso, crece hacia adelante, comprimiendo el área postrema que está en el techo del cuarto ventrículo, y esto ocasiona el vómito. La visión borrosa. Bueno, pues tenemos que, ayer veíamos que la vena oftálmica drena en el seno cavernoso. Si hay un aumento de la presión dentro del cráneo, bueno, pues la circulación venosa se ve retrasada y va a provocar edema de manera retrógrada, ¿sí? Entonces, la disminución del drenaje por la vena oftálmica va ocasionando edema de la papila del nervio óptico y con ello visión borrosa. Y bueno, aquí entonces se ve que los bordes del disco óptico no están bien definidos, y esto es a lo que se le llama el edema papilar, y se localiza en los dos lados. Entonces, en la presencia de estos datos, preferentemente ya no se realiza punción lumbar para ver cuál es la presión del líquido cerebroespinal, porque eso puede ocasionar la disminución súbita de la presión intracraneal al extraer líquido cerebroespinal, y en ese momento, al disminuir la presión intracraneal, el cerebelo puede comprimir la médula oblongada. Las amígdalas cerebelosas pueden comprimir la médula oblongada, ocasionando la muerte del paciente por paro respiratorio y cardiovascular. Bien,
pues tenemos aquí que durante el desarrollo de lesiones intracraneales que causan hipertensión endocraneal, se pueden generar distintas hernias cerebrales. Entonces, aquí en este dibujo se representa la estructura normal dentro del cráneo, la estructura del encéfalo, el cerebelo, el tallo cerebral. Vemos los folículos mesencefálicos, quiere decir que este es un corte coronal, pero estamos viendo por detrás al tallo cerebral. Entonces, durante el desarrollo de patologías intracraneales se pueden desarrollar herniaciones cerebrales, es decir, que parte del tejido nervioso se comprima por este aumento de la presión. Entonces vean como por ejemplo en el desarrollo de un tumor intracraneal o de una hemorragia intracraneal en la región de la cara dorsolateral, el crecimiento va a ocasionar un aumento de la presión en esta dirección y ocasiona que el giro del cíngulo se desplace hacia el lado contrario al pasar por debajo de la hoz del cerebro, al pasar por debajo del borde libre de la hoz del cerebro. ¿Sí? Aquí vemos la hoz del cerebro, aquí incluso vemos el seno sagital superior en el sitio donde está la separación de las láminas de la dura madre para formar la hoz del cerebro. Entonces, esta desviación va a ocasionar compresión de la región del cíngulo. Esto es a lo que se llama la hernia del cíngulo. Bueno, esta es la figura C, es la hernia del cíngulo. Ahora tenemos que si el proceso se desarrolla en la región temporal, el aumento de la presión será en estas direcciones y va a ocasionar que el uncus del lóbulo temporal comprima hacia la región del mesencéfalo al salir por la abertura de la tienda del cerebelo. ¿Sí? Vimos que la tienda del cerebelo tiene una abertura en la región del mesencéfalo y entonces es el lugar al que se desplaza el uncus al haber un aumento de la presión en este lado. Y esto entonces puede ocasionar daños a la región del mesencéfalo. La hernia de las amígdalas cerebelosas es la que estaba describiendo, que puede ocurrir durante la descompresión del encéfalo. Entonces, las amígdalas cerebelosas salen o se desplazan hacia abajo, con tendencia a salir por el agujero magno, y de esta manera comprimen a la médula oblongada, ocasionando el paro cardíaco y respiratorio. La hernia del uncus, ¿sí? Por el crecimiento de la región temporal y el desplazamiento hacia la región del mesencéfalo, puede ocasionar un deterioro de la conciencia, ya que en el mesencéfalo hay formación reticular para regular el estado de despierto. En el mesencéfalo está el núcleo del tercer par y el núcleo accesorio del tercer par, el núcleo accesorio del tercer paro de Edinger-Westphal. Si se destruye, va a ocasionar la incapacidad para la constricción pupilar y por lo tanto midriasis. En el lado ipsilateral tenemos ptosis también ipsilateral por la lesión del núcleo eferente somático del tercer par, el cual inerva el músculo elevador del párpado superior. La compresión del pie del pedúnculo cerebral contralateral, vean cómo en el lado de la lesión el pie del pedúnculo cerebral se ve muy bien, pero en el lado contrario está comprimido, va a ocasionar una hemiparesia ipsilateral, ¿sí? del lado del cuerpo, ¿sí? Tiene paralizada la mitad del cuerpo. Estado de coma, cuando hay un
incremento en el deterioro de la conciencia que puede alcanzar la descerebración, es decir, que se desconecte el tallo cerebral de los hemisferios cerebrales. Y bueno, pues esto puede originarse de un infarto en el área estriada ipsolateral. Y esta es la rigidez por descerebración. Entonces vean, el paciente está inconsciente y tiene extendidas las piernas con los pies flexionados y las manos también están flexionadas, los dedos están flexionados con la palma de la mano dirigida hacia atrás. La hernia del cíngulo, aquí vemos como la hoz del cerebro está encajándose en el cíngulo, que puede ser por compresión de la arteria cerebral anterior, ipsi o contralateral, y puede ocasionar parálisis de la extremidad inferior contralateral como resultado de que aquí está localizada en la cara medial del hemisferio cerebral la representación de la pierna. Y puede también tener trastornos conductuales porque, bueno, el giro del cíngulo es parte del sistema límbico, relacionado con la integración de las emociones. La hernia de las amígdalas cerebelosas, vean cómo están saliendo las amígdalas y comprimiendo la médula oblongada. O en el dibujo también se ve. Las tonsilas o amígdalas cerebelosas se extienden hacia abajo, aplastando a la médula oblongada, y esto puede ocasionar el paro respiratorio. Hay algunos datos clínicos casuales, como vértigo y acúfenos, la lesión del sexto par, que es un nervio muy pequeño y fácilmente puede ser afectado en cualquier desplazamiento del interior del cráneo. Episodios de hemianopsia homónima como resultado de la compresión de la arteria cerebral posterior. Bradipsiquia quiere decir que el paciente piensa lentamente porque el aumento de la presión dentro del cráneo causa que la corteza cerebral se aplaste contra el cráneo y de esta manera se disminuya su circulación y pues esto afecte a la función cortical. La forma como se puede manejar es mantener elevada la cabeza por la hiperventilación, el drenaje de líquido cerebroespinal, por ejemplo, con una ventriculostomía, una descompresión quirúrgica que incluso puede incluir la remoción de un gran fragmento de la bóveda del cráneo. Se puede hacer un corte de la bóveda del cráneo y retirarlo para que en ese lugar pueda seguirse expandiendo el encéfalo. Y bueno, la administración de hiperosmóticos, diuréticos, que tienen como finalidad acelerar la absorción del líquido cerebroespinal, y corticosteroides para disminuir su producción. Bueno, aquí pues se puede instalar una sonda de oxígeno para valorar los niveles de oxígeno o un monitor de la presión intracraneal y para determinar por este método cuál es la presión intracraneal y no a través del método ordinario de punción lumbar. En el tratamiento quirúrgico, de colocación de, como estaba indicado, el drenaje de líquido cerebroespinal, por ejemplo la ventriculostomía, pues se introduce una sonda a través del cráneo, pues se tiene que hacer un trépano y por medio de un tubo llegar hasta el ventrículo lateral, ¿sí? En la superficie del cráneo queda una válvula que va a estar derivando
líquido cerebroespinal a través de un tubo de plástico que corre de manera subcutánea. Sí, aquí se ve sobre la piel. Y, no, está bajo la piel, pero aquí lo vemos en el dibujo de la superficie, y llega hasta la cavidad peritoneal. Sí, este es un dispositivo de derivación ventrículo-peritoneal. Y esta es una imagen en la que se ve la colocación del dispositivo. Si están ahí, porque creo que se fue brevemente la luz aquí en mi casa. Sí, lo escuchamos, Doc. Sí. Bien. Sí, doctor. Bueno, vean, aquí está la descompresión quirúrgica. Entonces, este es la vista del cráneo después de que se han removido las meninges. Se han hecho cortes muy amplios, vean, casi de una mitad del cráneo. Se hacen perforaciones y luego se unen con cortes con una fresa, y se retira este gran pedazo del cráneo para que por aquí salga el encéfalo y no se comprima en el interior del cráneo. Vean cómo aquí en esta tomografía está la bóveda del cráneo y aquí está saliendo el encéfalo. Bueno, aquí vamos a terminar esta parte de la clase. Vamos a tomarnos el descanso de 15 minutos y continuamos con otro tema. Entonces, Gracias, Doc. 15